condiciones en las que se encuentra el sistema de salud de nuestro país, concretamente, en este caso, concretamente del Instituto Mexicano del Seguro Social y la lamentable tragedia ocurrida en la clínica del IMSS, allá en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Bueno, justamente para tratar de entender, comprender aún más esta situación, establecemos comunicación con el doctor Javier Tello, médico cirujano, analista en política de salud y autor del libro La tragedia del desabasto. Doctor, como siempre, un gusto el poder platicar contigo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias, doctor. A ver, ¿qué pasa con el sistema de salud? Llevamos 5 años y las imágenes que mostrábamos al inicio de este espacio informativo hablan mucho de la tragedia que está ocurriendo. Ya veníamos arrastrando un problema del IMSS, pero se ha ido agudizando con el paso de los días, de los meses y de los años. Mira, primero que nada, lo que quiero externar es mi más sentido pésame a la familia de esta pequeña. Realmente está con todos nuestros pensamientos. A mí me parece que esta es una tragedia que nunca, de ninguna manera, debió haber siquiera acercado a ocurrirse. Uh-huh. Y respondiendo a tu pregunta, mira, como lo he venido diciendo, si esta noticia hubiera sido completamente aislada, si no hubiéramos tenido ya varios años de estar leyendo en las redes sociales, desde goteras, plafones que se caen, elevadores que no funcionan, escaleras eléctricas que no funcionan, inundaciones, si esto no fuera de todos los días, esto tal vez, solo tal vez, con todo lo horrendo que es, pudiera haber pasado como un accidente aislado. Pero el hecho de que se acompañe con crecientes y cotidianas muestras de fastidio de los usuarios, uh-huh, porque no logran encontrar la infraestructura adecuada, porque ven que sus centros a donde van a obtener atención médica se encuentran en condiciones precarias, porque es patente el austericidio en el que estas autoridades tienen el sistema de salud, pues esto lo hace ya la gota que prácticamente derrama el vaso. Esto ya pasó de un plafón que se caiga con agua mugrosa encima de un paciente que están operando. Uh-huh. Esto ya sobrepasó una persona con discapacidad que tiene que subir arrastrándose una escalera para llegar al piso de arriba de una clínica, ¿no? Esto es horrendo. Esto lo único que demuestra es que pues no estamos en las condiciones mínimas ya ni siquiera para dar un servicio, sino para mantener seguros a los pacientes. Y por supuesto, lo que es inaceptable es esta serie de pretextos y de justificaciones que se dan en una primera, yo creo que lamentabilísima manifestación por escrito, y después esta persona que habla a nombre de la delegación de Quintana Roo, en lo primero que ocupa su tiempo y 75% de su discurso es en buscar la culpa de un proveedor. Como si no hubiera una persona responsable del mantenimiento que debió haberse hecho cargo de que le entregaran una obra o de poner ahí un letrero cuando fue a inspeccionar que estos, si es cierto, se habían dado a la fuga, ¿no? Y lo peor de todo es que aparentemente la única persona que hoy se encuentra detenida es un pobre trabajador que estaba cumpliendo con sus obligaciones, que estaba realizando su trabajo y que le tocó la desdicha de ver morir prensada a una niña en unas condiciones en las que no era seguro ni siquiera para él trabajar. Oye, es terrible esto. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Javier, lo comentaba yo al inicio de este espacio, es indignante y lamentablemente me recuerda lo que pasó con esta estación migratoria de Juárez, en donde el Instituto Nacional de Migración dice, subrogamos el servicio de seguridad y le echa la culpa a ellos y hasta este momento no hay responsabilidad, sigue en la impunidad. Esta ocasión el IMSS es exactamente lo mismo, el subrogar algo no te exime de responsabilidades. Pero por supuesto que no. Pero lo que pasa es que, mira, como todo está francamente politizado, y a mí me molesta mucho, sobre todo,
Ahora, evidentemente la gente que le da por apoyar al régimen, que está diciendo inmediatamente están queriendo politizar este asunto y van a sacarle raja. No, a ver, perdón, hay que decir las cosas como son. Y aquí es clarísimo que la responsabilidad es de las personas que debieron haber previsto que esto no sucediera, ¿sí? ¿Cómo es que se llega a este nivel? En el último de los casos, si el proveedor no es bueno, ¿cómo es que esos son los proveedores con los que cuenta nuestro sistema de salud? ¿Sí? O sea, de alguna manera el problema no se crea solo. Y hay que decir aquí una cosa muy importante. El Instituto Mexicano del Seguro Social ha venido sufriendo un deterioro brutal. ¿Por qué? Porque la atención de su director y la atención de mucha gente se ha ido hacia la otra parte, hacia esa entelequia que se conoce como IMSS Bienestar, que no es otra cosa que la centralización de los servicios de salud estatales y el manejo presupuestal centralizado, y pintados de blanco y verde bajo una nueva marca, y han abandonado al otro IMSS, al IMSS, el de los derechohabientes. No lo digo yo, lo dicen los usuarios todos los días en las redes sociales. Quiero que me desmientan que no hace falta desde papel higiénico. Lo he escrito en varias columnas yo en el periódico Reforma, en La Lista, ¿sí? Que falta desde papel higiénico, que falta personal, que faltan sistemas de seguridad. Oye, yo quisiera saber qué vamos a hacer en el próximo incendio de un hospital. ¿Qué vamos a hacer si no funcionan los sistemas de sprinkler, de irrigación o los sistemas contra incendio? Si no hay una manera de evacuar a los pacientes. Perdóname, pero ¿cuántos pacientes murieron en el estado de Hidalgo en medio de una inundación? Ya sé que el gobierno no es culpable de la tormenta, pero sí de que no hay una manera de evacuar a unos pacientes en un caso de emergencia. O sea, ese es el tipo de cosas que realmente te ponen a pensar qué es lo que está sucediendo con los recursos que deberían estar específicamente asignados a proteger la vida de los usuarios. Mira, agregado a esto que mencionas, déjame abonar con ejemplos muy personales, Javier, y para la audiencia. Las citas en la clínica del Seguro Social, en el caso mío, por ejemplo, deben ser cada mes. Me la dan cada dos porque no hay opción. Medicamentos, no hay todos. Estudios especializados, tengo un documento, bueno, no un documento, una promesa de que me van a aplicar un estudio en 2026. ¿Ya para qué? No, es un completo sinsentido. Y mira, otra vez, no es porque lo digas tú que eres usuario, luego medio juez y parte, o que lo diga yo que soy un analista y por ello mi obligación es ser crítico de cualquier tipo de situación. Están los datos objetivos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, donde se ve cómo la mitad de los pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social prefieren que su primer contacto y su primer nivel de atención sea un médico privado. Y 6 de cada 10 pacientes del ISSSTE quieren que su primer contacto sea un médico privado. La salud se está privatizando y las causas están en la encuesta en SANUD, son la mala, la falta de acceso y la mala percepción que tienen sobre la calidad. Es decir, hay una deserción de los derechohabientes porque no les gusta lo que están recibiendo. Así de simple. Ahora, cuando estamos viendo que hay situaciones que literalmente pueden matarte, no sé entonces qué van a pensar los usuarios. Caray, 5 fatídicos años para la salud en México, titulas tu más reciente columna sobre el tema, y sobre esto te preguntaría por último, ¿cómo ves al sistema de salud en 2025? Mira, primero que nada muy golpeado. Veo un sistema de salud que va a tener que arrancar, si es que existe un nuevo sistema de gobierno, va a tener que reconstruirse desde todo aquello que por el austericidio quedó mal. Si va a continuar este sistema de gobierno, pues es claro que va a necesitar y va a tener que tirar la toalla en algún momento para pedir ayuda. Y va a ser muy importante que todos nos sentemos con la cabeza fría a buscar las mejores alternativas. Aquí hay una verdadera colaboración público-privada, que es lo único que va a poder dar resultado. Lo estamos viendo, la gente se está yendo hacia allá,
y el sistema de salud pública, como está concebido, no va a tener esta capacidad por una razón muy simple, porque no se invirtió lo que se debió haber invertido. Otra vez, no lo digo yo, están las cifras que mide la OCDE. México es el país que menos dinero gubernamental se asigna. Si no duplicamos o triplicamos la inversión gubernamental en salud, el sistema se va a terminar desmoronando y quienes van a sufrir las consecuencias van a ser los pacientes. Habrá que entrarle más a fondo sobre este tema. Si me permites, Javier Tello, te vamos a hacer una invitación para una mesa que estamos preparando para hablar a fondo del tema del IMSS y del IMSS Bienestar. Me va a dar mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo y, como siempre, agradecido. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Al regresar, seguimiento a masacre en